¿Necesitas autopartes? Tenemos autopartes. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Oferta solo en tienda. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. Por el puro gusto. Radio. Muy buenas noches, acaban de ingresar a www.radiola.com.mx por el puro gusto, el eslogan de esta sacrosanta señal, pero más sacrosanto el programa que acaba de empezar en este momento, divas y divos del cine mexicano, conducido por Peter Boy. Y ¿saben una cosa? Estábamos ahorita detrás de los telones, él está vestido de policía, y yo le dije, te vas a meter de policía, ¿no? Y me dice, no, me voy a ir a un table dance, la crisis ya le pegó, y entonces... ¡Que pase! Pero el desgraciado Peter, es todo mi micrófono. Edu, buenas noches. Sí, y la crisis está pegando muy dura, amigo. Así que a ver si de perdida saco un billetito vestido de policía en un table. Buenas noches, estamos totalmente en vivo hoy, domingo 6 de diciembre, 7 de la noche para mí, 8 de la noche, tiempo de México. 9 de la noche, quizá 11 de la noche, Centro, Sudamérica y en otras partes del mundo. Antes de empezar con todo lo que tenemos, porque es demasiado, habíamos invitado a James Anda para que estuviera con nosotros en este programa. James Anda aceptó la invitación, dijo que sí, pero hace un par de horas me mandó un mensaje James que falleció la hermana de su mejor amigo en Londres, entonces tuvo que ir al funeral, entonces pues una disculpa que no va a poder estar James, ya lo invité a la próxima semana, que es el último programa de un servidor para irnos de vacaciones. Hoy es el penúltimo programa. Estamos totalmente en vivo, como dijo Edu, a través de la plataforma madre, de la plataforma que da origen desde México a Radiola, pero también estamos en vivo en otras opciones que ustedes pueden tener para escucharnos, en MyTuner, Radios de México, emisoras y TuneIn. Este va a ser un programa muy interesante, amigos. Vamos a hacer un gran análisis de esa película llamada A Toda Máquina, que se ubica en el puesto 55 de la lista que se hizo en 1994. Disculpen que me diga, pero hagan una lista de las 100 mejores películas, que por cierto hizo un programa en Los Extraños Pasajeros. Es una aberración tal, pero hay películas que para mi gusto sí tenían que haber, sí están bien en esa lista, que no estaban en la lista antigua, pero a mi Pedrito Infante sí me metaron del lugar 5, me subieron a Macario, que le hicieron honor y justicia a esa gran película, sí, en el puesto número 4 por ahí, y por ahí la película aventurera que estaba en el top, dejaron casi el 90 y tantos, 96, por ahí 94, no recuerdo muy bien, Edu. Entonces es una lista muy interesante, pero créanme que sí hay algunas películas que yo no las he visto, listo, tendré que empezar a checarlas. Pero también quiero comentarles, amigos, que ya tienen el chat disponible para que nos hagan favor de escribirnos, de enviar sus mensajitos, decirnos qué piensan del programa, si les está gustando, qué canciones estamos poniendo, para ver si adivinan qué canciones estamos poniendo. Va a ser un programa muy bueno, porque también en uno de los siguientes bloques me han pedido los radiolos y las radiolas que nos hacen favor de escucharnos, que si les puedo dar una pequeña explicación de cómo surge la época de oro en Hollywood, cómo surge en México y sus orígenes que son en Europa. En algunos programas sí les he mencionado, si ustedes mal no recuerdan, Hollywood, México, cuándo inicia, cuándo termina, pero no he profundizado. Cosa que tampoco voy a hacer ahorita, porque sí es complicado quitarme un chip para hablar sobre la historia de los 3 cines, Europa, Hollywood y México, que son las épocas de oro, y luego cambiar el chip y regresarme de nuevo
al homenaje a la película A Toda Máquina de Pedro Infante y Luis Aguilar. Pero bueno, vamos a apelar a mis conocimientos. Espero que no se me olvide, que no se me cuatrapeen, Edu, amigos, los transistores, como decimos aquí en México. Y mi estimado Edu, antes de que también les diga y les dé un adelanto, como lo hago cada año, de los programas que vamos a tener en el 2001, mientras Dios nos preste salud, yo quiero seguir con Radiola haciendo mi programa, obviamente, o Radiola quiere seguir conmigo, quiera seguir conmigo. Así que tú, tus generales, amigo, tu programa, y rezamos nuevamente. Muchas gracias, Peter. Los quiero invitar para que de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, nos acompañen en Los Extraños Pasajeros, un programa donde hablamos y recordamos a todos aquellos grupos musicales, cantantes, actores, actrices, telenovelas, series, finales de telenovela, libros, cómics, historietas, caricaturas, pero ¿qué hay en común? Que ya no se habla de ellos, ya no se escuchan, entonces ahí los homenajeamos porque formaron parte directa o indirecta de nuestras vidas. Por eso el programa se llama Los Extraños Pasajeros, porque luego uno dice, no me acordaba de esa canción, o como que me suena el nombre de este artista. Por eso, ahí los esperamos completamente en vivo, y efectivamente ya nada más vamos a transmitir de esta semana a la que sigue, porque también nos vamos de vacaciones para que ustedes también descansen un poco de nosotros, pero sobre todo nosotros recarguemos pilas, conocimientos, para que les ofrezcamos momentos muy divertidos y sigan con nosotros. Gracias por todo su cariño y por favor sigan participando tanto en los generales de Radiola y por favor métanse a la sección, al apartado de secciones o programación y vean lo que todos nuestros compañeros tienen para todos ustedes todos los días en diferentes horarios. Y eso sí, Radiola tiene música en general todo el día, todos los días. Peter, ahí te va la pelotita. Muchísimas gracias, mi querido Edu. Bueno, antes de entrar de lleno con esta gran película, que hay mucho para platicarles de la película y de estos dos personajes, les voy a dar un poco, también Edu, pues no sabe de qué voy a hablar, también lo voy a sorprender. Aún así, diciéndoles más o menos los libros que tengo para el próximo año, ya saben que yo voy modificando de repente sobre la marcha, y igual quito unos, porque de repente me acuerdo de otros más emblemáticos y quito unos y pongo otros, pero sí les puedo decir que de estos que les mencione, tanto de México como de Hollywood, un 70% sí van a ser. El próximo año vamos a hablar, por ejemplo, en México, vamos a hablar de Almadelia Fuentes. Vamos a hablar del gran Fernando Soto Mantequilla, que para mí junto con Andrés Soler son los dos mejores actores de reparto y principales también, porque están dentro del top 15. Mantequilla fue un actorazo. Vamos a hacerle un gran programa y vamos a explorar la historia del rock and roll mexicano, Edu, Julissa, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel. También vamos a hacerle por ahí un programa a la gran Estela Raval y los 5 latinos, ¿sí? Vamos a hacerle un gran programa a Santo el Enmascarado de Plata, ¿sí? A la gran leyenda que es mi máximo, es mi ídolo. Cuando empecé Radiola, fue mi primer programa en el 2017, pero fue un programita donde se sacó un podcast de 18 minutos. Estaba haciendo mis pininos y fue un programa muy cortito, así que ahora sí vamos a hacer un programa en forma al Enmascarado de Plata, ¿sí? Vamos a hacerle, fíjense bien, en el 2018, James Sanda nos acompañó en un homenaje que le hicimos a Lilia Prado, a su tía. Lilia Prado, artista. Bueno, vamos a invitar a James porque le quiero hacer un programa a Lilia Prado que se va a llamar Lilia Prado detrás de cámaras. Pocas veces tenemos la posibilidad de tener a un descendiente directo de un divo de la época de oro. Yo quisiera tener contactos de Jorge Negrete, de Pedro, de María Félix. Yo voy a aprovechar a James para que nos cuente toda la vida de su tía, qué hacía, qué comía, qué le gustaba, qué tomaba, qué música le gustaba, qué actores le gustaban, qué hacía en un día normal Lilia Prado. O sea, vamos a bombardear de preguntas, Edu y yo, a James, así que lo hemos titulado Lilia Prado detrás de cámaras, que poca gente conoce la vida personal de Lilia Prado, Edu. Así que vamos a aprovechar, amigo, para explotar a James Sanda. También tengo por ahí, le voy a hacer un gran programa a Carmelita González y Yolanda Varela, a las dos juntas, las novias de Jorge Negrete y Pedro Infante en Dos Tipos de Cuidado. Tengo un gran homenaje a mi tío Pepe Jara, el trovador solitario, a Olga Guillot. Vamos a analizar la película Días de Otoño, ¿sí? Vamos a analizar la película Dos Tipos de Cuidado. Vamos a analizar la película ¿Qué te ha dado esa mujer?, que es la segunda parte de la homenajeada de este día a toda máquina. Vamos a hablar también de José Luis Moreno, de un análisis de la película Aventurera, otro análisis de la película Santa,
de nosotros los pobres también otro análisis, en fin, a grandes rasgos, Manolo Fábregas, Germán Robles, María Marta Serralima, la gran cantante argentina, fabulosa. En Hollywood, amigos, tenemos por ahí programas, es que lo estoy diciendo todo de memoria, a Frank Sinatra le tenemos homenaje, o sea, ese tipo tiene una vida fabulosa, a Greta Garbo, a Humphrey Bogart, Charles Chaplin, Lee Taylor, Audrey Hepburn, a Walt Disney, a Marlon Brando, a Rodolfo Valentino, Anthony Quinn, aquella famosa espía guapísima, asesina que mataba a los hombres, la Mata Hari, efectivamente, Edu me está diciendo señas, sí, efectivamente. Vamos a analizar la película, no sé si sea Casablanca o Lo que el viento se llevó también, Edu, a Grace Kelly, acá me hace señas Edu que a los dos. Ya sabes, Edu y amigos, que yo sobre la marcha voy reestructurando mi programa, pero de todo esto que les hice mención, que me faltó mucho por decirles, créanme que un 70% sí lo vamos a hacer, fuera de los ajustes que haga. Y bueno, vamos a entrar de lleno a esta gran película que es mi favorita, ¿sí? Mi película favorita de Pedro Infante, mis favoritas son como 5, es A Toda Máquina, que te ha dado esa mujer, que es la segunda parte, Escuela de Vagabundos, Pablo y Carolina y los Tres Huastecos, porque las demás películas, amigos, de Pedro Infante, nosotros los pobres, ustedes los ricos, la oveja negra, me trauman, me tienen estresado, me tienen enojado, me tienen a punto de llorar. ¿Por qué? Porque la actuación de Pedro Infante es tan buena en esas películas que yo me desespero. Prefiero ver las películas alegres de Pedro Infante, picaronas, cómicas y quitarme de problemas, Me estreso demasiado al ver esas películas. Pero fíjense que la trama de la película A Toda Máquina, Edu y amigos, es una trama bastante sencilla, Un par de amigos que comparten piso y líos de faldas. Claro, ya entraremos más a fondo con la temática, ¿no? Pero en el trasfondo de esta película, lo que sí es muy cierto es que nos vamos a ver rodeados, o vamos a estar rodeados de grandes escenas, amigos, del escuadrón acrobático de tránsito del Distrito Federal, que en esa época no era famoso. Pedro Infante los hizo famosos. Pedro Infante fue capitán honorario, creo, teniente honorario de ese escuadrón de tránsito y se quedó con esa emblemática distinción, ¿no? Todo en esa película que data del año de 1951, ¿sí? Al principio de la misma también nos cuentan que ese escuadrón acrobático se funda, amigos, en el año de 1927, y hasta el día de hoy sigue activo, ¿sí? Obviamente que ya esos pilotos ya murieron, ya están retirados, pero lo que hicieron un deleite y un agasajo, además de ver los números acrobáticos, amigos Edu, que ellos hacían, era ver esas motocicletas Harley Davidson Panhead o la Harley Davidson Knucklehead, unas motos que ahorita cuestan una millonada de pesos, ¿no? Ver esas motos rodar por las carreteras, ver las grandes escenas acrobáticas eran fabulosas, ¿no? También tenemos que destacarles algo, Edu, a la gente que nos escucha. En aquellas épocas, amigos, de las películas de la época de oro del cine nacional, casi no existían los dobles. Las escenas de riesgo las hacían los mismos actores. Así que Pedro Infante y Luis Aguilar tuvieron que aprender a hacer las escenas acrobáticas que vemos en la película, No crean que eran sus dobles, no, ellos aprendieron. Francisco Sandoval, apodado el Indio Sandoval, es el que enseña a Pedro Infante a hacer esas escenas acrobáticas, y el comandante Carlos Luna es el que enseña a Luis Aguilar. Fuera de que de repente por ahí había algunos fondos o trasfondos falsos, donde iban en las motocicletas, quizá poniendo algunas imágenes recorriendo carreteras, pero realmente todas las escenas son de ellos y las hicieron ellos en escena, en la Plaza México también, que ya más tarde hablaremos de esos lugares, Edu. ¿Qué te parece todo esto? Sensacional, sobre todo porque cuando tú eres actor y de verdad quieres imprimirle la emoción que requiere el personaje, es que necesitas hacer ese tipo de escenas. No me imagino que tú en frío llegues y qué dolor, que estoy muy enojado, le voy a demostrar que soy mejor que él. Ya sabrán por qué más adelante esto que acabo de comentar, pero tiene que ver con eso, desde que levantas esta mentalidad,
esta programación, a mí no me gusta la palabra programación, es horrenda, pero quiero decir que si un actor, aparte de la caracterización física, es sumamente importante que entienda perfectamente al personaje. Y eso es lo que creo que en muchos actores no hay, o no logran comprender que lejos de la apariencia, lo que más se necesita es una estructura psicológica, la estructura psicológica y psiquiátrica correcta. Y Pedro Infante, creo que aparte de ser un artista muy natural, entendía perfectamente qué es lo que requiere un personaje. Lo mismo hacía charros, borrachos, lo mismo hacía enamorados, lo mismo hacía hombres pobres, víctimas de las circunstancias, de la vida, y como tú dices, Peter, los representaba tan extraordinariamente, y la comedia, por supuesto, tampoco se le escapó de su gran talento, pero interpretar a un miembro de este cuerpo relacionado con el tránsito lo hace mucho más creíble, y como les comento aquí, lo más importante es eso. Fíjense que, como dato curioso, les voy a contar, entrando de lleno, que Luis Aguilar en alguna entrevista dijo: Pedro Infante aprendió rápidamente todas las suertes, dice, pero yo años atrás había tenido la suerte de ser empleado del Departamento Central, y donde escogió como un vehículo para su servicio la moto. Dice que para él resultaba mucho más emocionante porque mantenías el equilibrio y el cuerpo era pues pegadito al piso. Pero antes de hacer la película, cuando estaba haciendo todavía su servicio, se accidentó y tuvo que estar con las piernas colgadas para arriba todo el tiempo. Dice que gracias a Dios durante la filmación todo salió perfecto y se nota inmediatamente. Fíjense, radiolas y radiolos, que Ismael Rodríguez, con la intuición por el gusto popular que siempre caracterizó su carrera, reunió en A Toda Máquina al super ídolo Pedro Infante con el nuevo astro de la canción ranchera, Luis Aguilar, en una comedia en la que el machismo se exalta de tal manera que, bueno, se puede convertir hasta en una caricatura o en una mofa de él mismo. Y por supuesto, es exagerada la competencia por las muchachas, que uno al otro se fabrican romances, se los inventan, y lo más importante, hacen que uno quiera hacer quedar mal al otro por lograrlas. Pero ¿qué les parece si nos vamos de una vez al primer bloque musical? Por favor, escríbanos, díganos qué canciones, y van a tener más palomitas o más palomitas si ustedes nos dicen quién la canta. ¿Les parece? Regresamos, este es el primer bloque. Corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya están divas y divos del cine mexicano. Tenemos un especial, entre comillas, pero estamos hablando de la película ATM. Una frase, una palabra, 3 abreviaturas que ya forman parte de nuestro lenguaje coloquial, por lo menos aquí en México y en el suyo. Cuéntenos, por favor, si ATM, ¿qué significa? Volvemos. Por el gusto, Radio. Así enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor, con luz en la mirada que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos.
entrégame tú la caricia suprema de amor. Ahora mismo sale de la casa. Déjelo de mi cuenta. Yo lo haré con toda discreción. Que ahuyentes la lágrima tuya y olvide el rencor. Así enamorada, escucha esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue loco a los dos. Qué linda cantaste. El favor que me hace. Por el puro gusto. Radio. ¡Mambo! ¡Yeah! Bueno, hemos regresado nuevamente, Edu y amigos. Espero que se sepan el título de esa canción, porque quien la canta, pues es facilísimo, ¿eh? Ahí ni tiene caso que les diga quién la canta. Y fíjense que volviendo a nuestra película homenajeada de A Toda Máquina, todos los fans de Pedro Infante, amigos, siempre hemos creído o hemos pensado que Pedro Infante ha sido amigo de todas las actrices con los cuales él ha convivido en los cinematográficos, cosa que es totalmente falsa, ¿eh? Las grandes amistades de Pedro Infante, y se lo repito en una ocasión, se los dije, han sido albañiles, han sido carpinteros, gente que vendía periódico, el encargado de la tiendita de la esquina, sus mismos amigos y compañeros de tránsito con los que filmó A Toda Máquina y que trajo esa mujer, sus compañeros aviadores de examen, en la cual hizo el año de 1957. Los pocos amigos que Pedro Infante tuvo realmente en el set cinematográfico fue Blanca Estela Pavón, que la lloró mucho a su muerte, la gran Miroslava, Lilia Prado, que contaba James Anda, por cierto. Lilia Prado también fue, inclusive creo que Pedro Infante llegó a visitar a Lilia Prado a su casa, y bueno, esa anécdota sí me la sé, pero mejor que James Anda se las cuente cuando le hagamos ese gran programa a Lilia Prado, que ya está programado. Entonces hubo una persona que sí hizo muy grande amistad con él, que todo el mundo pensábamos, y no sé por qué siempre queríamos que fueran rivales, que fue el charro cantor Jorge Negrete. Pedro Infante sí tuvo una gran amistad y logró una gran amistad con Jorge Negrete, y le lloró mucho a su muerte. Inclusive el mismo Pedro Infante, Edu y amigos, escoltó el féretro vestido de motociclista de Jorge Negrete por las calles de México. Esos eran los amigos de Pedro Infante. Muy pocos amigos dentro de cámaras y muchos amigos de cámaras, pero gente muy humilde, gente muy sencilla, como era el ídolo de Guamúchil. Con Luis Aguilar, a pesar de esa gran química, Edu, que hicieron en A Toda Máquina y en ¿Qué te ha dado esa mujer?, que es la continuación, y que hubo una gran amistad, realmente jamás fueron amigos, nunca fueron amigos, ni conocidos, ni hola, ¿cómo estás? De vez en cuando, nada. El propio hijo de Luis Aguilar, en una entrevista, él comentaba que Pedro Infante era un torbellino en los sets de grabación, que le contaba a su papá Luis Aguilar. Convivía con todo el mundo, reía con todo el mundo, le hacía bromas a todo el mundo, se sentaba a comer con todo el mundo, y que era un tragón bien hecho. Pedro Infante no comía, tragaba, era harto, comía muchísimo, el gran ídolo de Guamúchil, Pedro Infante. Pero Luis Aguilar le comentaba a su hijo que él no, Edu, él se encerraba en su camarote, en su camerino, en su motorhome, en su tráiler, donde también ellos podían descansar. Él se apartaba del mundo, él comía solo, no convivía con nadie. Así fue Luis Aguilar siempre. Luis Aguilar, inclusive en su vida personal, tuvo muy pocos amigos, y también Luis Aguilar tuvo un problema muy grande en su vida, su alcoholismo. Luis Aguilar era alcohólico y hasta el final de sus días, ¿sí? Pero hay una cosa que sí se le admira mucho a Luis Aguilar, amigos, que nunca faltó y siempre fue puntual a sus citas de grabación, siempre cumplió los contratos, iba alcoholizado, iba con la desvelada, iba con la famosa cruda que le llamamos en México, pero Luis Aguilar fue un hombre
muy cumplido, fuera de cámaras y dentro de cámaras, a pesar de su problema que tuvo de alcoholismo. Así que para los que piensan o pensaban que porque había mucha química en esta película con estos dos divos, Edu, cosa totalmente falsa. Inclusive fue tanta la química que Ismael Rodríguez, Edu, les tenía programada una película para volver a juntar estas dos superestrellas, que era Ando Volando Bajo, con la gran Lilia Prado, que es la mujer que más iba a actuar con Pedro Infante y de las actrices que más actuó con Pedro Infante en las películas. Lamentablemente no se pudieron juntar por la muerte del inmortal. Toma su lugar Pedro Armendáriz, otro gran divo, pero créeme que no fue igual, pero para igual a pesar de la grandeza de Pedro Armendáriz. ¿Qué te parece, Edu, estos datos? Muy interesantes y sobre todo, pues, desmitificar, ¿no? De repente a nuestros homenajeados, a nuestras divas y divos, porque de repente, ¿no? Creemos que son lo máximo, que no tienen ningún defecto, pero aquí lo más interesante es que afortunadamente siempre predominó más el talento, la voz espectacular que tiene Luis Aguilar como cantante. Por favor, escúchenlo, es sensacional. Cuando yo escuché a don Luis Aguilar cantar, no me parecía que que esa voz no le corresponde al tipo físico de él. Fíjate qué curioso. Esa fue mi primera impresión cuando yo escuché cantar a Luis Aguilar. Así que ustedes dense la oportunidad de escucharlo. Me parece un cantante un poco desperdiciado. Creo que lo recordamos más por sus películas. Creo que es una gran estrella por sus películas. El aspecto de la música creo que está un poco olvidado. Lo pueden recordar en sus participaciones cantando música ranchera, pero ¿qué creen? Lo suyo para mí era el bolero, era la balada, lo hacía sensacional, una voz de barítono espectacular. Y en cuanto a que no se llevaban, no me sorprendería. Fíjate que don Luis Aguilar sí se ve como muy sobrio, se ve como una persona no fácil de tratar, se ve inmediatamente, pero esa química te habla de que entonces estamos ante dos grandes actores. También se dice que doña Sara García y don Pedro Infante para nada se llevaban, pero ¿qué tal? ¿Tú les crees que son un nieto y una abuela que se adoran? Esos son actores y volvemos a lo mismo. Lo que más predomina y hablamos de ellos es de su talento, entonces eso es lo bueno. No que ahora, pues al revés, ¿verdad? Creo que estamos más enterados de la vida personal o los vicios de las estrellas que tenemos ahora que de su talento. Aguas, hay mucho que aprenderles a estos divos, a estas sí son estrellas. Sí, Edu, fíjate que respecto, primero con Luis Aguilar. Luis Aguilar fue un gran cantante, como dices tú, Edu, fue un gran barítono, una voz espectacular, y muy desperdiciado, y quizá poco reconocido, algo parecido a lo que le sucedió al gran David Silva, otro monstruo de la actuación, porque Luis Aguilar fue un divo en Centro, Sudamérica, en Cuba, en Puerto Rico, en todos lados. Algo curioso de Luis Aguilar, fíjate tú, Luis Aguilar fue un gran vendedor de discos. Luis Aguilar vendía muchos discos, pero cuando daba conciertos en vivo, siempre tenía foros del 50% en la capacidad o 60%, no llenaba, pero vendía muchísimos discos Luis Aguilar. O sea, de verdad los invito a que escuchen la voz del gallo Giro Luis Aguilar, no, es fabulosa. Y siguiendo con la homenajeada que es a toda máquina, si se fijan ustedes, les vamos contando, Edu y yo, flashback, porque es parte de lo que estamos hablando de esto. Con Sara García se decía que se odiaban a muerte, que no se toleraban, que no se soportaban, que no se querían. Cosa totalmente falsa. Es lo que te digo, Edu, muchas ocasiones nos venden las cosas los disque conocedores o gente que únicamente habla porque sí, o que publica porque sí, y tanto los profesionales que están en televisión, porque nosotros somos pues simples y sencillos mortales aficionados a esto y que nos gusta, pero Sara García tuvo una gran amistad con Pedro Infante, ¿sí? Sara García filmó muchas películas con Pedro Infante. Sara García, en una ocasión, en una filmación, regañó a Pedro Infante por llegar tarde y le dijo que no volvía a llegar tarde porque no lo iba a estar esperando. Sara García vivía muy cerquita de la casa de Pedro Infante y te iba a pasar por ahí. El día que lo regañó,
pasa por la casa de Pedro Infante, y esto es una anécdota, amigos, un paréntesis. Pasa Sara García por la casa de Pedro Infante cuando iban a grabar, no recuerdo si eran los tres García o eran los García o no sé, y lo ve lavando el carro. Ya faltaba poquito tiempo para que llegara la hora de filmar. Pues cuando Sara García llega a los estudios de filmación, ya estaba ahí Pedro Infante. ¿Cómo le hizo? ¿Es Sara García? No sé. Hizo muy buena amistad, que cuando llora Pedro Infante, hay imágenes del velorio de Pedro Infante en el panteón. Sara García le llora, pero con ganas a Pedro Infante. Sara García lo quería como un hijo, y hay muchas entrevistas, Edu y amigos, de Sara García, donde habla de Pedro Infante, diciendo la maravilla que era Pedro Infante. O sea, el único defecto de Pedro Infante es que era muy cascos ligeros, muy voladito, muy ojo alegre, pero la verdad era la persona más sencilla y más humilde del mundo, Edu. Muy bien, qué bueno, ¿no? Que nos desmitificas esta anécdota, ¿no? Que pues todavía al día de hoy sigue sonando. Yo por eso la había dicho, pero decía, ¿no? Que aquí lo más importante es que pues les crees todo, ¿no? Y un ejemplo extraordinario es esta amistad entre Pedrito y Luisito, que es el nombre de estos personajes de esta película de 1951, Radiolas y Radiolos. La producción obviamente es de Películas Rodríguez, Ismael Rodríguez, la dirección de Ismael Rodríguez, el guión de Ismael Rodríguez, junto con Pedro de Urdimalas. La fotografía corresponde a Jack Draper, la música de Raúl Lavista y Sergio Guerrero, la dirección de arte José Rodríguez Granada, la edición de Fernando Martínez, y los intérpretes, aparte de nuestros dos protagonistas, se hace acompañar por una jovencísima Almadelia Fuentes, Aurora Segunda, Carlos Valadez, Salvador Quirós, Amelia Wilhelmay, que sabes quién es, la viejita que cuando Pedro ya es un tamarindo o un agente de tránsito, le dice que se mueva, por favor, y que ella, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Buenísima esa escena. Sí, creo que era la guayaba, ¿no? La tostada de nosotros los pobres. Yo nunca sé quién es quién, ¿sabes? No yo sé confundo tú. mucho, sí, a estos personajes de la guayaba y la tostada. La verdad. Sí, fíjate que esta película de A Toda Máquina, Edu, amigos, con el famoso Pedro Chávez, que era el nombre del personaje de Pedro Infante, y Luis Macías. Pues Luis Macías tenía la costumbre siempre de tener un amigo en su casa, porque él siempre buscaba el afecto y el cariño de un amigo, sí, que es muy diferente al cariño de una mujer. Entonces era muy dado a recoger vagabundos por diosero, y siempre terminaban robándole hasta los calzones de su casa, ¿no? Entonces es como Luis Aguilar, en una prueba de motociclismo, conoce a Pedro Infante, que estaba como un simple espectador, como un vagabundo, simple y sencillamente como un vagabundo que lo estaba viendo. Pues a partir de ahí, Edu y amigos, pues no se hace esperar todos estos enredos entre Pedro Infante y Luis Aguilar, porque resulta que a pesar de que Luis Aguilar iba a aplicar para ser motociclista en acrobacia, resulta que el vagabundito Pedro Chávez también era un experto motociclista. Sí, y lo que se fue convirtiendo en una amistad cuando Luis Aguilar lo acepta a él con sus dudas para que sea su nuevo compañero, crece esa amistad, pero después Edu y amigos, empieza a crecer la rivalidad por ver quién era el mejor dentro del escuadrón de policía y tránsito. ¿Cómo ves? Muy divertido, pero fíjate que a mí la película de repente me choca al principio. O sea, hay que entender, ¿no? Es el contexto de que es una comedia y va a haber situaciones absurdas y todo. Pero a mí me parece que el personaje de Pedro Infante es muy cínico, es un abusivo, ¿sabes? Se pasa de listo, es decir, no es una persona agresiva, no es una persona agradecida, no es una persona que respete la privacidad. Tan es así que se come todo lo que tenía Luisito en la despensa, le quita se queda con su mejor traje. Y cuando Luis está a punto de mandarlo a volar, el chantaje, la manipulación que Pedrito ejerce sobre él, hacen que siempre Luisito termine por ceder. Y precisamente, como parte de este choque y este ir y venir, y esta deshonestidad por parte de Pedrito juega sucio,
insisto, yo quiero mucho a Pedro Infante, lo admiro mucho, pero de repente me choca en la película porque juega sucio. Y yo creo que en la vida real las amistades así no tienen que ser, y así no las debemos de permitir, por mucho que tengamos miedo a la soledad. Oye, es la versión masculina, Luisito, a lo que hacía Blanquita de Castejón o Blanca de Castejón en Escuela de Vagabundos: adoptar, darles de comer, bañarlos, y estos terminaban yéndose, siendo unos malagradecidos. Yo estoy de acuerdo en la observación que haces tú, Edu. Sí, llega un momento en que a mí también me molesta que le da una ropa cuando lo recibe en su casa, se baña y empieza con que me gusta tu corbata, me gusta mejor tu saco. Se come toda su comida en una salida que da el trabajo Luis Aguilar, hasta el veneno para las ratas que Pedro Infante pensaba que eran unas natitas para ponerle al pan. O sea, eso, dices tú, qué coraje, te molesta, pero te da risa que sea tan abusón, porque realmente Pedro Infante sí fue muy abusón con Luis Aguilar prácticamente toda la película, ¿sí? Aunque se va a redimir en qué te ha dado esa mujer, ¿sí? Pero en esta película en concreto de A Toda Máquina, pues Luis Aguilar, buscando el cariño y el amor sincero de un amigo, bueno, lo logra, pero también las desventuras de la vida los hace ambos muy quisquillosos, muy desconfiados, pero esa película pone a prueba esa gran amistad que ambos llegan a tener, ¿sí? Inclusive recuerda que cuando Luis Aguilar salía de su casa, le decía a doña Angustias, que era la dueña de la vecindad, la portera, la encargada, le decía que ahí le encargaba su casita porque tenía criado nuevo. Imagínate nada más. Y doña Angustia le decía: Luisito, ¿usted cuándo aprenderá? ¿Cuándo va a entender? Doña Angustias, recuerde que el cariño de un amigo es distinto al cariño de una mujer. Entonces eran las frases célebres ahí en esa película, y también esa famosa doña Angustias, Edu, fue un personaje muy importante en esas dos películas, ¿eh? Sí, sobre todo recordemos, porque este personaje que siempre al pendiente de todo, de quién entraba y quién salía, es icónico y lo tenemos aquí en el ADN. El ya vine vieja, ya me voy vieja, ya vine vieja, ya me voy vieja. O sea, espectacular. Este actor, ¿verdad? Que creo que ni se le ve el rostro, creo que ni sabemos su nombre, pero sabemos que sale ahí y creo que lo recordamos por esa sencilla frase: ya vine vieja, ya me voy vieja. Eso es pasar a la inmortalidad de una manera inteligente, para que vean, radiolas y radiolos, que no es que haya malos personajes, hay malos actores, ahí está el ejemplo más extraordinario de esto. ¿Guapo o no? Sí, fíjate que regularmente, y te soy sincero, ni siquiera tengo la menor idea quién es este actor, pero es un actor que lo veías de espaldas corriendo, le daba el beso a doña Angustias, iba vestido de cartero, salía vestido de bombero, tenía todos los trabajos del mundo. Su participación era: ya me voy vieja, ya llegué vieja. De repente le veías un poco la cara, pero le veías mal la espalda, la silueta, y también se hizo inmortal por eso. O sea, a fin de cuentas se hace inmortal. Lo que dices tú, un papel tan chiquito, un papel tan cortito, que ni siquiera era protagónico, pero todo el mundo relaciona esa película: ya llegué vieja, y cuando te dicen esa frase, tú ya sabes que están hablando de A Toda Máquina, Edu, ¿cierto? Así es, sí. Por eso te digo, para que vean que ahí está el ejemplo más claro, que no hay malos no hay malos papeles, hay malos actores, ¿no? Pero bueno, sí, ahí es. Por ejemplo, ahorita que hablabas de Pedro de Urdimalas, que fue uno de los cerebros de este exitoso guión, el gran Pedro de Urdimalas, que también fue músico, si no me equivoco, y compuso canciones, por ahí algunas canciones de Pedro de Urdimalas. También fíjate que este señor fue, no sé, creo que fue coautor, Edu, de los diálogos de la famosa película de Luis Buñuel, Los Olvidados. Pedro de Urdimalas fue un grande. Es más, fíjate, ya recordé, Edu, Pedro de Urdimalas fue el autor de las canciones Amorcito Corazón y Mi Cariñito, dos canciones icónicas de Pedro Infante, ¿sí? O sea, fue un cerebro este señor de Urdimalas. O sea, Ismael Rodríguez se cubría, se protegía
también en sus películas con lo mejor de lo mejor. Por eso las películas de Ismael Rodríguez fueron espectaculares en todos sentidos, Edu. Sí, sobre todo porque lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, ¿no? Cuando eres un director que no te estancas en tu género, en tu estilo, y te arriesgas a hacer algo, y sobre todo cuentas con alguien con la capacidad interpretativa de Pedro Infante, creo que cuando eres un gran actor no te importa hacer el papel que sea y confías en tu director ciegamente. Y es que ahora el grave problema es que ahora los actores se sienten con la capacidad de modificar el guión, de hacer cambios en las escenas, de cambiar los diálogos incluso, es decir, ellos se vuelven prácticamente los propios directores, ¿no? Ya el director creo que ha ido perdiendo como esa seriedad o ese valor o esa importancia, no sé tú cómo lo veas, pero creo que si un director tiene el papel de director, pues tiene que cumplir esa función, pero yo no sé por qué el director les permite tanto a las estrellitas, y las estrellitas por qué no se dejan guiar por, ¿cómo decirlo?, por la intuición, por cómo te está viendo en realidad un director, que de eso es de lo que se trata. Él te conoce, te estudia perfectamente y sabrás de lo que eres capaz, pero si quieres hacer lo único que tú sabes hacer o que crees que es tu perfil, pues estás perdiendo la capacidad de poderte sorprender, no solo al público, creo que lo más importante, a ti mismo. ¿A poco no? Muy bien, pues vámonos de una vez directamente al corte musical, ¿les parece? Radiolas y radiolos, es el segundo bloque, no se lo pierdan, sigan participando. Gracias por estarnos escribiendo, terminando el programa o en un pequeño momento que podamos contestarles, estaremos haciéndolo, pero muchísimas gracias por todos sus mensajes. Regresamos, estos son las divas y divos del cine mexicano. Peter se está preparando para el apartado, la sección especial con un vestido pegadito, strapless, para deleite de todas y todos sus fans. Volvemos. Por el puro gusto. Radio. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó el guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, ay más yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. Ay mamá, como yo voy a gozar, Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Acércate mi prieta, que te quiero acurrucar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esta curva, que te puedes derrapar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Por el puro gusto. Radio. Bueno, y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos, estamos a la mitad del programa. Ojalá y ya hayan visto esta película Toda Máquina, y si no, terminando el programa del día de hoy, por favor, vayan, vean a Toda Máquina. Es extraordinaria, es divertida, es una película de 1951. Como dato curioso, creo que es la única vez que don Pedro Infante canta en inglés, y por supuesto la icónica, una de las 10 canciones más famosas en el mundo, Bésame Mucho. La escena es tan divertida que por supuesto también don Luis Aguilar tiene su momento. Primero se luce él cantando en inglés para conquistar el según a una gringuita, pero y él obviamente para hacer quedar mal a Pedrito casi le dice, también te tienes que cantar una en inglés. El resultado es tal que, como ustedes recuerdan la escena, prácticamente todas las mujeres de ese bar
gritan Sinatra, 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 porque precisamente Luisito se hace novio de una gringa, pero no es la joven, es la viejita, o ya la señora muy madura, muy adulta, que don Pedrito, cuando se entera, jaja, soltar unas cargadas sensacional. Creo que como dato curioso es la única vez que don Pedro Infante canta en inglés. Vean cómo cada película de Pedro Infante tiene algo memorable, algo único, algo que la hace inmortal. Y hablando de Pedro Infante, la época de oro del cine mexicano, en este momento se acaban de encender las luces. Démosle paso al gran Peter Boy, quien está sobre un piano mordiendo una rosa y les va a contar algo, porque todas ustedes lo pidieron. Datos breves sobre las épocas de oro del cine mexicano, de Hollywood, y por supuesto los verdaderos orígenes, aunque ustedes no lo crean, corresponden a los países europeos. ¿A poco no? Totalmente de acuerdo, sí. Yo recuerdo que ya le hicimos un programa sobre la historia de la época de oro de México. A Edu no le tocó compartir micrófonos conmigo en esa ocasión, creo que fue Jonathan, si mal no recuerdo. No le hemos hecho un programa a Hollywood. Recuerden, amigos, que a todos los que nos apasiona el cine nos gusta, fuera de saber y de aprender los nombres de los actores, de las actrices, de las películas, de los cantantes de esa época, los compositores, al menos a la gente que nos gusta el cine mexicano, tenemos que saber la historia, tenemos que conocer la historia en su más pura esencia del cine mexicano, ¿sí? Y saben ustedes que existió la época de oro del cine en Hollywood y la época de oro del cine en México, pero realmente los orígenes se remontan a Europa. ¿Por qué? Porque allá en Europa fueron los hermanos Lumière, ¿sí?, los que crearon el cinematógrafo, que fue un dispositivo que desarrollaba o permitía la toma, la proyección y el copiado de imágenes en movimiento. En Europa fue la cuna o fueron los precursores del cine. En sí, la primera presentación que se hace, amigos, fue en Europa un 28 de diciembre de 1895. La primera película o el primer cortometraje del cual se recuerda y se tiene uso de memoria fue la salida de la fábrica de los obreros, un negocio que tenían los hermanos Lumière, donde hicieron algunas tomas con su nueva invención, donde se veía cómo iban saliendo de su trabajo los fotógrafos. Es una toma rapidísima, no sé, 10 segundos, 12 por ahí, es muy corta, pero esa es la primera toma, es la primera imagen de cine, Edu, amigos, de la cual se tiene memoria. Ya posteriormente de ahí los hermanos Lumière empezaron a hacer muchas proyecciones de los mismos cortometrajes. La gente estaba atónita, estaba entusiasmada, inclusive muchos de ellos se asustaron porque ellos empezaron a grabar ferrocarriles en movimiento y más cosas y pensaban que todos esos objetos iban a salir de pantalla. Que creo que llegó un momento en que ellos, con las mismas 3-4 cortometrajes que grabaron, además de que fue un éxito rotundo, llegó un momento en que ya aburrieron o fastidiaron, ya la gente quería algo más. Ellos empezaron a vender la patente, sí, de ese gran descubrimiento que hicieron. Europa empieza a lanzarse como la primera potencia en cine, ¿sí? Un cine que se empezó a elaborar aquellos años después de que los hermanos Lumière, una vez que tenían ya patentada y registrada esa gran cámara para proyectar, ¿sí?, que se empezó a revolucionar más en Europa, ya se hacían las grandes películas europeas, que siéndoles muy sincero, yo películas de esa época de oro desconozco muchas, no las he visto, les soy sincero, no me llama mucho la atención el cine europeo, mas sin embargo al menos sí puedo decirles que conocer los orígenes del cine europeo, sí. Dentro de esa gran época en Europa, perdón, también recuerden ustedes que ya de lleno entró el famoso surrealismo. André Breton, que fue el padre del surrealismo, que es una loquera, es una corriente que es una corriente psicológica del psique de todas las tonterías que trae uno en el cerebro, en la cabeza y plasmadas en películas. Luis Buñuel, que fue uno de los grandes amigos y seguidores de esta doctrina del surrealismo,
también hizo famosa en Europa su Gran Perro Andaluz, que es una loquera total, es una aberración total, pero fueron grandes precursores de esa época. Lamentablemente, cuando Europa empezaba a despuntar mucho en el cine, se viene la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ya evita que Europa siga creciendo en el cine, y los norteamericanos dicen, con permiso, ya sabemos cómo hacer cine, ya sabemos cómo producir cine, ya se patentó el invento de los hermanos Lumière, acá lo estamos perfeccionando, y Estados Unidos es como empieza a generar su gran cine mudo, porque recuerden que era el cine mudo en esas épocas, ¿sí? Fue tanto el esplendor del cine mudo en Estados Unidos, con el gran Charles Chaplin, que era el máximo divo hombre de la comicidad y del cine mudo, pero además de eso, recuerda, Edu y amigos, que en Estados Unidos es una tierra de inmigrantes. Se hablaban muchísimas lenguas en Estados Unidos, y el cine mudo, sin ser hablado, la gente lo entendía a la perfección sin necesidad que hablaras cualquier idioma. Era un idioma universal ver el cine mudo y ver las películas, porque el cine mudo se entiende. Cuando tú ves una película entiendes una trama. Posteriormente ya entra el famoso cine sonoro, y la primera gran película del cine sonoro, y prácticamente la que da inicio, es la del jazz singer, o el cantante de jazz en Estados Unidos. La época de oro del cine en Estados Unidos, amigos, se extiende de 1917 hasta 1970. Es más longeva que el cine de oro en México, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a la par de Estados Unidos, en el año de 1934-35, ¿sí?, empezó también a florecer el cine de oro en México, con la película Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes. Mas, sin embargo, en México, la primera película sonorizada fue la de Santa, con la gran Lupita Tovar. Bueno, el cine de oro de México es del año de 1935 a 1958-59. Muchos dicen que con la muerte de Pedro Infante también se termina. Pero aquí hago un paréntesis para regresarme a Hollywood. Hollywood, cuando estaba en su esplendor, con esa playa de divos, Humphrey Bogart, Cary Grant, Gary Cooper, Liz Taylor, Clark Gable, todos los grandes divos de la época de oro de Hollywood, Frank Sinatra y cantantes crooners, Estados Unidos se lanza a la Segunda Guerra Mundial. Le pasó lo que a Europa. Dijo México, con permisito, dijo Monchito, como dijo don Ramón Valdés, y México se adueña y se convierte en la potencia número 1 del cine. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, todo el papel y la celulosa que ellos usaban para los films, Estados Unidos los ocupó para hacer armas bélicas. México aprovecha eso y se convierte en el máximo productor de películas, actores divos. Todo el mundo iba a México a filmar películas, actores de Centro, Sudamérica, de Europa. México se convierte en la potencia del cine de oro. Son las máximas potencias en toda la historia. Es el mejor cine que ustedes pueden ver, el mejor cine clásico, con los más grandes divos y divas, tanto en México como en Hollywood. Lamentablemente en México también termina, y Estados Unidos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, vuelve a agarrar fuerza hasta los años 70, pero en México ya habíamos terminado en los 59. En México, a partir de 1960 a 1970, entra la gran época de plata del cine nacional, con producciones como Días de Otoño, que es fabulosa, ¿sí? Así, a grandes rasgos, amigos, es como se forma y se compagina el cine desde Europa, que fueron los precursores, Estados Unidos y luego México. Edu y amigos, esperemos que esta mini explicación haya quedado bien, porque tengo que volver a cambiarme de chip y regresar a toda máquina, y créanme que no estoy leyendo nada. Aquí Edu me está viendo en videocámara, lo estoy diciendo en memoria, tratando de forzar un poco los pocos conocimientos que tiene un servidor, Edu. Perfecto, mi estimado Peter, cámbiate del vestuario en este momento, y mientras tanto nosotros le seguimos contando sobre A Toda Máquina. Por favor, síganla viendo, recuérdenla, por favor, es espectacular. Recuerden que hace muchos años el Canal de las Estrellas, cada 8 días, sin falta, repetía hasta la náusea, y perdónenme que lo diga, yo amo a Pedro Infante, pero hubo un momento en el que hubo fue demasiado de Pedro Infante, y las películas sin motivo o sin razón eran exhibidas tanto en la mañana como a mediodía, tanto en la noche, sobre todo en fines de semana. Recordemos también
los canales de paga de películas y bueno, al día de hoy pues se siguen transmitiendo, aunque ya curiosamente ya no en televisión pública, eso es lo más lamentable. Pero bueno, Pedro Infante como símbolo sexual, como hombre de pueblo, sigue gozando de esa gran fama, ese gran carisma, ese extraordinario talento. Seguimos hablando de él y por supuesto, honor a quien honor merece, acompañado del el gran astro que es Luis Aguilar, que curiosamente este actor, después de estos grandes éxitos, siguió teniendo éxito con otras comedias, pero creo que no llegó a los niveles, ni tanto de la crítica, ni tanto en taquilla, como al lado de Pedro Infante, digo, es una gran estrella, pero creo que no volvió a brillar nunca jamás a esas dimensiones como con El ídolo de Guamúchil. ¿A poco no, Peter? Sí, puede ser que sí y puede ser que no. Te voy a decir por qué. Cuando Luis Aguilar lo eligen para ser el compañero o la pareja de Pedro Infante en A Toda Máquina, Luis Aguilar ya estaba haciendo una carrera, ya se estaba haciendo de un hombre, además de que cantaba espectacular Luis Aguilar. Pero A Toda Máquina, ¿y qué te ha dado esa mujer? Catapultan al gallo Giro Luis Aguilar, lo hacen un superstar, un superestrella, ¿sí? Así es. Cuando muere Jorge Negrete muere antes que Pedro Infante, y muere Pedro Infante esa fatídica mañana del 15 de abril de 1957. El cine mexicano empieza a decaer, como les platiqué ahorita, ya en la época de oro, porque ya empezó a entrar la televisión, ya Pedro Infante había muerto, que influyó mucho, aunque digan que no, Pedro Infante, la muerte de él influyó muchísimo. No era igual ver a otro actor que ver a Pedro Infante con los divos que todavía existían. Si alguien me dice, oye, pero espérame, es que vivía Dolores, vivía María Félix, vivía No Soler, sí, vivía quien vivía, pero Pedro Infante era la máxima estrella y la máxima figura, pésele a quien le pese. Entonces, ¿qué hicieron los productores? Estaba en decadencia el cine, que dijeron, necesitamos una figura para volver a traer a la gente a las salas. Luis Aguilar era la gran figura de esa época. Lo que hizo Edu y amigos fue, además de meterle más ganas a las canciones de Luis Aguilar, que te digo, fue un gran vendedor de disco, empezaron a sacar mucho las famosas películas de western mexicano y las famosas películas de justicieros o héroes enmascarados en ranchos o pueblos. Sí, Luis Aguilar se convierte en un ícono con las películas western o de ranchos, pero además de eso, Luis Aguilar es muy famoso porque hizo un personaje enmascarado llamado El Látigo, ¿sí?, que era el defensor de las clases oprimidas, el que defendía al pueblo de los hacendados, de la gente que quería robarle sus tierras. Luis Aguilar hizo ese personaje, un hombre vestido de negro con una máscara tipo el zorro, en un caballo negro con un látigo, y fue un gran éxito esas películas de látigo, que después ya las interpretó Julio Alemán y terminó por último Juan Miranda, un fisicoculturista con un cuerpo espectacular y galancísimo. Pero además de eso hizo muchas películas campiranas, con Rosita Arenas, con Irma Dorantes y con Medio Mundo. Entonces la gente volvió a regresar porque les gustó mucho el género y les gustó mucho Luis Aguilar, porque aparte era un divo y lo ubicaban mucho también con Pedro Infante. Eso atrajo mucho a la gente hasta que, bueno, ya se termina la época de plata del cine nacional y ya el cine de ficheras pues nos den toda la torre. Sí, efectivamente, y es que, bueno, yo hablaba obviamente de la época de oro del cine mexicano, pero efectivamente tiene un gran éxito prácticamente. Luis Aguilar se vuelve un ícono de los años 60, sobre todo radiolas y radiolos, porque aquí lo hemos mencionado de manera de repente un poco sutil. Hay que hablar también de algo muy especial, ese cine mexicano raro, ese cine mexicano fantástico, ese cine de rumberas, de pachucos, de... ¿cómo decirlo?, de charros cantores, pero efectivamente cine fantástico relacionado con los superhéroes, que en este caso sería el látigo, por supuesto. Un género que, por supuesto, también cuando vieron que estaba triunfando en taquilla, yo me refería a que a fin de cuentas se fue al aspecto más popular, al aspecto más... ese cine que con los años vuelves a ver y a veces es tan malo que se vuelve bueno, pero que ya no es tan fino, ya no es tan sutil, que ya no le puede gustar a todas las masas. Yo a eso me estaba refiriendo con que, y creo que Peter por eso decía sí y no en cuanto a lo emblemático, a lo exitoso de la carrera de don Luis Aguilar. Y es que radiolas y radiolos de repente
lo que ahora en ese momento en los 60s podría parecernos sensacional, ahora son de estos churros, pero estos churros finos, estos churros sabrosos, estos churros que son motivo de análisis crítica que hemos dicho aquí en estos programas, que son tan importantes y tan interesantes que se estudian mejor en otros países. Fíjense, en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, este tipo de cine es mucho más alabado, mucho más estudiado y analizado para entender el cine de México para el mundo, y nosotros de repente nos andamos avergonzando de él. Digo, algunas películas son horrorosas, pésimas, la verdad dan lástima. Pero es muy interesante cómo otro tipo de cine, como el de luchadores que ya mencionamos, las rumberas, los charros cantores, los pachucos y los superhéroes, que en este rubro le toca aparecer a don Luis Aguilar, nuestro co-homenajeado, porque obviamente A Toda Máquina es la película del día de hoy, pero tiene que ver con esto. Qué valor, ¿verdad? Qué importancia del cine de México para el mundo. ¿A poco no, Peter? No, totalmente de acuerdo contigo. Se valora más nuestro cine mexicano fuera de México que en México. O sea, sí. Hablar de la época de oro es hablar de lo mejor a nivel mundial, porque era la potencia número uno, como lo fue en su momento Estados Unidos y como lo fue Europa en sus inicios. Era lo mejor, la crema innata de lo mejor. Lamentablemente, te digo, no se valora. Por ejemplo, esas películas que dices tú de Luis Aguilar del Látigo, créeme que yo las veo y las sigo viendo y me encantan, aunque ya en estas épocas parezcan los típicos churros, las veo. Las de Gastón Santos, también otro gran héroe de esas épocas, el rejoneador. Así es, que el Látigo fue el primero, vamos a decirlo, Radiolas y sí, Radiolos, que fue el primero, y de ahí surgieron todos los demás. Sí, claro. Y fíjate, Edu y amigos, esta película de A Toda Máquina se filma en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, en México, ¿sí? Y las acrobacias que hacen Pedro Infante y Luis Aguilar se efectúan en la Plaza de Toros. Y obviamente que hicieron muchos números acrobáticos difíciles de hacer, Edu. Sí, oye, se ven espectaculares, sobre todo porque uno creería que lo hicieron profesionales y en realidad pues lo hacen un par de actores que se prepararon a conciencia para dar un resultado extraordinario. Como dato curioso, efectivamente, yo no sé, Peter, pero podría decir que es tal vez la primera, si no es que de las primeras películas que cuentan con las facilidades que les otorga una estructura, una organización gubernamental. No sé si sea la primera, pero creo que no recuerdo una ahorita en la que hayan participado otro tipo de, insisto, estructuras o instituciones gubernamentales para la colaboración de alguna película. ¿O me equivoco? No, totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo. Fíjate que además, y gracias por los chats, gracias por sus comentarios. Disculpen que no les contestemos tan rápido, pero si se dan cuenta, es un programa que se estructuró y hemos agregado más cosas porque es parte de lo mismo, y luego un poquito de la historia del cine. Entonces estamos tan concentrados, tan metidos, pero ya saben que en cualquier corte musical, en cualquier momentito, tanto Edu como un servidor contestamos su chat y les agradecemos, la verdad muy, muy, muy amables por eso. Fíjate, Edu y amigos, Pedro Infante tenía algo que lo caracterizaba mucho en sus películas: mostrar a México y al mundo la gastronomía y lugares de la República Mexicana, ¿sí? Una de las peticiones que Pedro Infante siempre hacía en las películas, era que se mostrara toda la comida de México, todo el arte gastronómico, todo el arte culinario, y eso también haría muy popular las películas de Pedro Infante. En el film A Toda Máquina del año de 1951 hay unas escenas de Pedro Infante donde muestra las grandes heladerías donde vendían helados en esas épocas. Había dos lugares muy emblemáticos en aquellas épocas, llamado Roxy y La Bella Italia, donde los capitalinos asistían los fines de semana a comerse su helado favorito o el helado favorito del ídolo nacional. Pedro Infante ahí es donde inventa su famoso Chávez Special, el Pedro Chávez Special, que es un helado que trae de todos los sabores de helados y con mucha crema chantilly, triple. O sea, es un monstruo de helado. Recuerden ustedes una de las grandes escenas
de esas emblemáticas películas A Toda Máquina y Que te ha dado esa mujer, donde Pedro Infante se está hartando, ¿sí? Pedro Infante le dio vida a la gastronomía mexicana y efectivamente Pedro Infante en ese tiempo récord se come realmente el helado, o sea, no creas que estaba editado, sí se lo come, o sea, era muy tragón, Edu. No lo dudo, si de hecho todos seguíamos diciendo, ¿no?, que al día de hoy Pedro Infante era de muy buen diente, pero también recuerdas la escena en la que se está comiendo una torta, en la que está precisamente arriba de su motocicleta junto con Luisito, y van en el camino, ¿verdad?, a la misma par. Escena tan icónica y tan imitada esta escena, que años después, en un programa cómico ahí llamado La Hora Pico, los dos personajes hombres o parte del elenco masculino, Adrián Uribe y Miguel Galván, el actor, hacían pues una escena, ¿verdad?, un sketch llamado ATM, A Toda Mordida, pero obviamente una plena y clara alusión a nuestra película homenajeada. Es que dime en qué película Pedro Infante no come, la verdad que come sabrosísimo, en todas come sensacional y muy natural, ¿no? Es que fíjate que curiosamente, aparte de la gastronomía, de mostrar las calles, es que a final de cuentas es un deleite visual las películas de Pedro, aunado a una gran actuación, aunado a grandes canciones y como decíamos, ¿no? Cada película de Pedro es tan diferente, el guión es tan diferente. A mí me sorprende mucho esta visión, ¿no?, de él, de cómo siendo un hombre sin estudios, entre comillas, tenía la capacidad de... Es que es alguien que nunca se estancó, ¿sabes? Eso es lo que yo más admiro, que a pesar de que le pega una película, jamás dijo, no, como yo pegué en las de pobre, voy a ser siempre pobre, o sea, y siempre voy a hablar así, o sea, no, señores, aprendan de esto, por favor. Pero, por otro lado, mi estimado Peter, qué belleza se hace acompañar en esa película. La actriz que interpreta a la gringa, no me sé el nombre de la actriz, pero sé que es la gringa, trae un look de Rita Hayworth, una homenajeada que apenas acabamos de hablar de ella. Pero ¿cómo se parece, cómo trae el look, ¿no?, de Rita Hayworth, esta actriz quien interpreta a la gringa? Prácticamente ya la manzana de la discordia entre estos dos amigos. Y bueno, ¿cómo decirte? Aurora Segura está guapísima. Cuando sale del balneario, cuando está en la fiesta, qué guapísima actriz, de veras. Y cómo me encanta su papel, porque es una mujer muy enamorada, es una mujer muy atrabancada, pero de veras, cómo se nota que su talón de Aquiles es Luisito cuando, y sobre todo bien castigadora, pídeme perdón, perdóname, no, de rodillas, es espectacular. Sí, estoy de acuerdo. Esta película es fabulosa. Esa actriz que hace el papel de la gringuita se llama Delores Archer, la actriz, que es guapísima. Y Aurora Segura, como dices tú, también espectacular en la película de A Toda Máquina. Sí, es una película que si la ves, quizá no tiene el super elenco, pero es fabulosa. Pero bueno, Edu y amigos, vámonos a nuestro tercer bloque musical. Espero que les estén gustando las canciones. Gracias por estarnos chateando. Espero también que nos escriban el nombre de estas canciones, cómo se llaman. Vamos con el último bloque de este penúltimo programa del año. Vamos a regresar con las conclusiones y también para decirles de quién vamos a hablar la próxima semana en nuestro último programa del 2020. Claro que sí, regresamos por el puro gusto. Estamos aquí todos los domingos a las 8 de la noche en Divas y Divos del cine mexicano. Por el puro gusto. Radio. Voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va así. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Sinatra. Sinatra. Sinatra.
Petra. ¿Otro besito? Quítate, ¿no oyes eso? Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you never knew the thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing, and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Por el gusto. Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos. ¿Qué creen? Para llorar el último bloque. Pero ojalá y se estén divirtiendo tanto como nosotros con la película del día de hoy, o con el tema del día de hoy, que está relacionado con esta película extraordinaria llamada Toda Máquina. Y ustedes van a decir, oye, ¿y por qué han hablado como que un poquito de todo, cabos sueltos? ¿Saben qué? Es que consideramos importante que entiendan por qué esta película se vuelve un gran éxito, por qué se vuelve tan divertida, tan importante, tan esencial para la época de oro del cine mexicano, sobre todo entender el impacto social, cultural, que ya incluso hasta mencioné que tiene que ver, por supuesto, con la forma de hablar, cómo forma parte de la cultura, el lenguaje de esta película, ciertas escenas, el ya vine vieja, ya me voy vieja. Sobre todo entender la importancia de esta película para la posteridad, que tan es así que estamos hablando de ella el día de hoy, que es nombrada una de las 100 mejores del cine mexicano. Y sobre todo, los finales también son distintos en las películas de Pedro Infante. Yo le agradezco mucho a él que sea un actor o una estrella del tamaño que es, que también permite que los demás se luzcan. Este es un punto que hemos platicado en otras ocasiones, ¿a poco no, Peter? En el que si es la estrella también permite que los demás también se luzcan, también tengan su momento de fama, también canten, también tengan sus historias. Y esta película, por supuesto, también es sumamente importante por el final. Hay un momento en que la amistad está tan lastimada y está tan la tensión entre los dos protagonistas, entre los dos amigos, que empiezan uno a complotearse, a boicotearse para hacerse quedar mal uno con otro, con las chicas. Obviamente esto termina bastante mal, ya se imaginarán por qué, y esto también repercute en el trabajo. Y entonces, obviamente, ellos como agentes de tránsito están dispuestos a participar y a demostrar uno al otro, sobre todo a sus superiores, que ellos son los que se merecen por individual ascender de puesto, adquirir una categoría, un puesto mucho más elevado. Y esto hace que entonces durante el transcurso de la película, ya en las últimas escenas, estas suertes cada vez sean mucho más arriesgadas. Y bueno, tan es así que prácticamente en la última suerte, consistente en cruzar con la motocicleta una casa en llamas, uno de ellos toma la iniciativa de decir yo quiero hacerlo porque nadie lo ha hecho. Pero entonces el otro, su amigo, no se quiere quedar atrás y prácticamente podemos ver cómo los dos en el mismo camino, muy cerrado, muy estrecho, pues empiezan como a retarse para ver quién de los dos toma la delantera y cruzar esta casa. Y ¡oh, sorpresa! El guión es tan extraordinario que los dos terminan quemándose dentro de la casa. Y más adelante, uno al otro se confiesan que lo que en realidad sucedía es que era una amistad. Los dos reconocen su afecto tomándose de la mano,
pero la ambulancia en la que están siendo trasladados choca y también inmediatamente. Y así, ¿por qué pasa todo esto? Es que recordemos algo bien importante dentro de la película. Cuando Pedrito llega a casa de Luisito y se queda, él le dice, es que yo tengo muy mala suerte con las personas a las que les demuestro mi afecto. Esta frase que les acabo de decir ahorita es tal vez lo que hace que vayamos entendiendo por qué a todos los personajes que están alrededor, incluyendo una jovencísima Almadelia Fuentes, también le dice, ¿verdad?, que es un tipo que le trae muy mala suerte. ¿A poco no, Peter? Sí, y esa es parte de la trama de la película, Edu, que Pedro Infante decía él que siempre traía mala suerte a todo el mundo. En sí, cuando se acaba la película, o sea, ya de por sí los trasladaban quemados, choca la ambulancia y la película termina donde Pedro Infante va a estrechar la mano de Luis Aguilar y cierran los ojos a ver si no vuelve a pasar algo malo ya con la ambulancia volcada. Afortunadamente se dan la mano y ahí termina la película. Y fíjate, Edu y amigos, que si hay algo que procuró mucho Pedro Infante siempre en su vida, fue su condición física, O sea, consentía mucho su lado vanidoso porque era un deportista de hueso colorado, Pedrito Infante, tenía una figura atlética espectacular, muy cuidada para él. Él en sí madrugaba o se despertaba muy temprano a las 5 de la mañana para ir a correr. Después de correr, Edu y amigos, nadaba o remaba en el lago. Cuando terminaba esas rutinas, regresaba a su hogar, porque en su casa de Pedro Infante, en su hogar, tenía un gimnasio. Entonces, era tan cuidadoso en el aspecto físico Pedro Infante, que por eso esa presencia que él tenía. En sí, fíjate, Edu y amigos, una de las, las locaciones que escogieron para filmar parte de la película de Pedro Infante de Luis Aguilar a toda máquina, o filmar exteriores, fue la colonia Country Club. Esa colonia todavía existe, amigo. Que sepa, sí. Allí en el sur de la Ciudad de México, ahí para los que quieran reconocerla, sí, todavía existe ahí en el sur de la Ciudad de México. Alcaldía Benito Juárez, como ya lo habías mencionado en el bloque anterior. Bueno, resulta que ahí, Edu y amigos, queda registrada una peculiar historia para Pedro Infante y para la película. Precisamente ahí, Edu, fue la secuencia del accidente que involucra a esta anciana que se niega a ser infraccionada. Amelia Wilhelmi, esa es la guayaba, Edu, ya me acordé, es la famosa guayaba. Ella no podía moverse, por eso la cargan en el carro. Así es. Pero en la vida real tampoco podía moverse a causa de una enfermedad que tenía, así que esa escena realmente se filma con un gran humor, porque esta maravillosa actriz que tiene mucha historia, no se podía mover realmente, por eso la cargan. O sea, la historia sale tan chistosa, se filma y todo el mundo nos tenía risa y risa, cuando en la vida real, ya por la enfermedad que padecía esta actriz, realmente no se podía mover, amigo. ¿Qué te parece esos pequeños detalles? No, y me sorprende mucho, sobre todo porque efectivamente, como ustedes pueden ver en la película, ya se ve una persona pues grande, pero qué curioso, ¿verdad?, que esa gran actriz, al igual que Delia Magaña, quien interpreta a la Tostada, ambas tuvieron carreras larguísimas, comenzaron trabajando como tiplés en los teatros de revista y todo, y prácticamente ellas en algún momento renegaron que por estos personajes de la guayaba y la tostada prácticamente son conocidas, y el resto de su carrera no sobresale tanto, no son tan recordadas por otro tipo de papeles. Pero qué bueno que estos datos nos los das, y es un honor para nosotros compartírselos, porque como les decía al principio del bloque, no es importante entender, reconocer el valor, el porqué de esta película, el resultado final que se nota, que es disfrutable. Y es de estas películas, estoy de acuerdo contigo, y lo decía en estos 3 programas que hice en Los Extraños Pasajeros, de las consideradas 100 mejores películas de la historia según este sitio web, esta actualización. Es que creo que el grave problema de esta lista que hicieron es que metieron muchas películas recientes, y entonces yo decía, creo que tienen que pasar la prueba de fuego. No porque una película te guste significa que sea la mejor, es que tiene que pasar la prueba del añejo, tiene que pasar
a la historia, o tienen que sobrevivir, por decirlo así, o tienen que ser inolvidables el guión, las actuaciones, las escenas, los finales, es decir, todo conjunto, pero no un gusto personal. Yo no quiero saber, o yo no quisiera arriesgar o apostar que muchas de estas películas que están en esta lista van a sobrevivir con los años, con las décadas, bueno, podríamos decir que hasta con los siglos. A eso me refería propiamente en la lista que estábamos haciendo, y por qué al día de hoy es importante A Toda Máquina, aunque ahora pues no haya sido nombrada en esta segunda lista. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque realmente yo también chequé esa lista, sí, por ahí escuché tu programa, y hay películas que porque estuvieron de moda, se pusieron de moda en ese año. Una cosa es que se pongan de moda un año o 2 años, y otra es que perduren desde la eternidad hasta la fecha y sigan siendo clásicos, ¿sí? O sea, porque si empezamos con que películas de moda, bueno, vamos a empezar a hablar de muchas y voy a colocar 100, 200, 300 en la lista, nada más únicamente porque me gustaron o porque tuvieron un año esplendoroso en ventas, en gente que fue a ver las películas, las producciones, pero a la larga del tiempo se aparecen. Esta es la diferencia con las películas clásicas, como en Hollywood, Bailando bajo la lluvia, Casablanca, Lo que el viento se llevó, o las películas mexicanas, ¿no? O sea, perduran y perduran. O sea, A Toda Máquina tiene, hace más de 60 años que se filmó, creo que son 69 años, 67, por ahí casi 70, no sé qué, se filmó A Toda Máquina, y estamos hablando de ella en este momento. O sea, eso es indudable, eso es lo que hace una película que esté en el top 100, no porque estuvo de moda un año o unos meses, voy a poner esta porque estuvo buenísima. Pues sí, estuvo buenísima para ti, pero deja que pase el tiempo, perdón, para ver si las generaciones del gusto popular la sigue viendo y le sigue agradando la película, para saber si la puedo meter al top 100. Esta película sí, y a mí me molestó bastante que esa lista la haya sacado A Toda Máquina. Me agradó que a Macario le hayan hecho justicia, a Díaz de Otoño también, que es una gran película, aunque es de la época del cine de plata, pero está entre las más grandes. Sí, le hizo justicia. Aventurera también me la bajaron hasta el 90 y tantos, cuando Aventurera tiene que estar más arribita. O sea, hice una aberración total metiendo películas, pero sí me molestó que A Toda Máquina le hayan quitado esa lista. Así que... Y fíjense, radiolas y radiolos, perdón, Vite, que te he interrumpido. Sí. Vean esta lista, pónganle así sector cine, y vean la lista. Y está fuera, nada más unos ejemplos, nada más unos ejemplos: La Oveja Negra, Los Tres García, Una Carta de Amor, Historia de un Gran Amor, Naufragio, que me parece espectacular, quitaron Los Gángsters contra Charros, una película que véanla, pero la amas o la odias, pero es de lo mejor de Juan Orol y de Rosa Carmina, que está espectacular. Por eso les digo, es una película que odias o amas, pero es un clásico de clásicos del cine de rumberas. Tampoco está, bueno, ya ni les quiero contar, pero de verdad hay muchas omisiones terribles, pero estoy de acuerdo y creo que es lo más importante. Una película va a sobrevivir o se vuelve un gran clásico por las escenas, por la historia, por las actuaciones, por el final. Eso es lo que hace que la película se quede en nuestros corazones. El grave problema también, ¿sabes cuál es, Peter? Con las películas que agregaron en esta lista, es que a lo mejor, yo no dudo que sean buenas, pero no tuvieron el acceso para que el público las viera en taquilla, para que tú las puedas ver en las plataformas. Es decir, el cine mexicano en unos años para acá, yo cuando veo la entrega del Ariel, me entero que premiaron quién sabe cuántas películas, dices, ¿y en qué momento salió a las salas de cine? ¿En qué momento supe que los actores estaban haciéndole su publicidad? ¿En qué momento, o sea, por qué ganaron? ¿En qué momento? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y en dónde la puedo ver? Eso ya no tiene este cine reciente, lamentablemente. No las conocemos, ¿sabes? No sabemos quiénes salen, ni por qué es la mejor actriz o el mejor actor. Yo de repente creo que el cine mexicano sí está es de mucho compadrazgo, a veces un actor sale en demasiadas películas y tal vez buenos actores, pues quién sabe quién sean. Ese es el verdadero problema. No sé tú, Peter. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahorita a mí me pasa lo mismo, ¿no? De repente hay películas también que las nombran o que están para recibir premios y los actores junto con ellas, digo yo,
pues cuándo salió, cuándo pasó, a qué horas, pero ya estamos tan llenos de esta tecnología y de este mercantilismo que ay, la vamos a pasar de privado aquí, o la vamos a pasar en tal plataforma si te suscribes. Entonces, no hay una oportunidad de que la gente diga, ¿sabes qué? Es buena y me gustó. O sea, para ellos es buena, o para un 2-3% de la población, pero los demás no la vimos. Entonces, tú no puedes meter a un top 100 una película que no ha sido exhibida quizá después en televisión abierta, como han sido las grandes películas de la época de oro que se hace. Entonces, no lo puedes hacer, te digo. Pero en fin, así es esto. Esa lista actual quitó la película de A Toda Máquina y quitó las que tú mencionaste, y ni modo. Y yo creo, Edu, y pienso que este programa ha sido muy completo, porque pues recuerden que siempre este programa es biográfico, es cultural, vamos a aprender. Y a mí lo que me gusta es que aprendamos de historia, la historia del cine como tal, la historia de los divos, de las divas, de los compositores, de los directores, y creo que este análisis de A Toda Máquina, más todo lo que tú y yo hemos amalgamado durante el programa, y les hemos contado anécdotas, historias de otras cosas, haciendo algún flashback o haciendo algún paréntesis, creo que ha estado fabuloso y espectacular, Edu. Sí, ojalá y también se hayan divertido tanto como nosotros. Y lo que siempre les decimos es, exponemos un tema, ustedes busquen, corroboren todos estos datos y diviértanse, por favor, con estas extraordinarias vidas y estos trabajos que son una chulada. Así es, Edu. Y pues bueno, este fue el penúltimo programa ya del 2021. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Muchísimas gracias por su chat, muchísimas gracias por sus saludos, muchísimas gracias por los mensajes que nos están dejando. Me gustó mucho el programa, y como siempre yo creo que ya es hora de decir, Edu y amigos, de qué vamos a hablar en el último programa de Divas y Divos del cine mexicano la próxima semana. De fondo musical, lástima que terminó. ¿A poco no? Definitivamente. La próxima semana, y siendo fiel a mi costumbre, el último programa que yo tengo cada año siempre es algo alusivo a la época navideña. El año pasado, Edu y yo hicimos un programazo del divo Bing Crosby, la máxima leyenda de la música, el máximo vendedor, la voz más grabada en estudio, la voz más sonorizada, el máximo vendedor de la canción Merry Christmas y de su disco de villancicos. Pues bueno, la próxima semana vamos, Edu y yo, a analizar, a comentar y a charlar sobre la película y el libro, porque primero fue libro, después película, que es para mí la más icónica, la más emblemática y la más representativa de estas épocas navideñas. Vamos a hablar de ese gran libro transformado en película del gran escritor Charles Dickens, Un cuento de Navidad, donde hace alusión al gran avaro Ebenezer Scrooge, que se le aparecen los tres fantasmas del presente, del pasado y del futuro. Hay muchísima tela donde cortar de este libro, de esta película, que en inglés se llama A Christmas Carol. Después le pusieron Ebenezer Scrooge por el personaje tan emblemático que contiene este cuento de Navidad. Entonces vamos a hacer ahí un gran análisis, Edu, vamos a comentarla, vamos a empezar a desmembrarla, su significado que da el autor con esto. Primero desmembrar un poco el personaje de Ebenezer Scrooge versus psicología, por qué es tan avaro, después cómo reacciona ante la presencia de lo que le pudiera pasar o lo que le va a pasar, y cómo poco a poco se va ablandando este hombre. Analizar un poco a Charles Dickens, la estructura en sí de su libro y también de las películas, porque se han hecho infinidad de versiones desde 1930 que hubo de Ebenezer Scrooge o de Un cuento de Navidad, Edu. ¿Qué te parece esto? Sí, sobre todo esta anécdota, ¿no? Que yo creo que ya es parte de la cultura popular y es parte ya del cine, la radio, la televisión, el teatro incluso, ¿no? El típico hombre que odia la Navidad y pasa un fenómeno o algo en su vida y llama a todos y se vuelve bueno. Final feliz. ¿A poco no, Peter? Pero estaremos bien contentos de estar con ustedes en el último programa de este 2021, así que no se lo pierdan. Descarguen todos los podcasts, por favor, no solo de este año, sino de todos los que ha hecho Peter Boy.
Es un honor de verdad estar con ustedes. Ya saben que los queremos, Peter. También estoy de acuerdo contigo. Fue un programa muy divertido, como siempre, todos los que hacemos. Pero creo que el de hoy, ¿verdad? Fue mucho más, como que más universal, como que más global. Pero de eso se trata. De complacerlos a todos ustedes. Sí, Edu, estoy de acuerdo. Sí, lo que decías, todas las versiones que se han hecho y los avaros que se han inventado en Navidad es simple y sencillamente sacado de esto. Nosotros nos vamos a ir a la historia, ¿sí? Nos vamos a ir a la película más icónica, más emblemática, o primero al libro, mejor dicho, y después a la película. O sea, esta es la madre de todas esas películas que se han inventado como el Grinch y no sé qué tanto, o películas de gente que no le gusta la Navidad. Esta es la madre, este es el origen, y vamos a ver un poco del origen de Charles Dickens, de la película, y destruirla, desmembrarla, despedazarla o alabarla, que a mí me encanta. Así que... Oye, ¿puedo hacer una nota más antes de irnos? Adelante. Un cuento de Navidad de Charles Dickens no tiene nada que ver con una telenovela que hizo Televisa, llamada Cuento de Navidad, y no tiene nada que ver con mi novia, Patti Navidad, así que un chiste para que ustedes también se rían tanto como nosotros. Bueno, pues muy agradecido, espero que les hayan gustado las canciones. Ya saben que fue Enamorada, Parece que va a llover y Bésame mucho. Si ya atinaron todas, excelente. Por mi parte, muy agradecido, que tengan buenas noches en estas frías noches, como siempre aquí en mi ciudad. Nos vemos la próxima semana con el último programa de Divas y Divos del cine mexicano. Hasta la vista, gracias, buenas noches. Un abrazo, los queremos, adiós. Por el puro gusto. Radio. ¿Necesitas autopartes? Tenemos autopartes. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Oferta solo en tienda. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts.